Viernes, mañana ideal para desayunar acompañados. en Mañana 3D, el desayuno. Rodrigo, ¿hoy con quién desayunamos? Todavía no, decía Rodrigo al aire. 9:10 de la mañana, hoy desayunamos con Fede Froz Campelo, lo hemos presentado ya, aquí está. Arrancamos con Ciencia de las Emociones, fue el primero. Fue el primero, exactamente. El segundo fue Mapas Emocionales. Mapas Emocionales, que fue un exitazo editorial. Absolutamente. Este año salió en la Feria del Libro y la verdad que fue un exitazo y estoy muy contento que lo haya sido, porque en Mapas Emocionales lo que yo planteo es un modelo para que la gente, igual que a mí me pasaba antes, entendamos cómo funcionan nuestras emociones con otro lenguaje. Entendamos que para que se puedan resolver las problemáticas habituales, cotidianas, en la sociedad, haya que hablar algo que está más profundo que las emociones, y son los procesos cerebrales. Justamente los procesos cerebrales que originan nuestras experiencias, tanto cognitivas como las de sentimientos, ¿no? Así que ahí está el tema de mapas emocionales. ¿Por qué se empieza a ver esto? ¿Por qué recién ahora se empieza a visibilizar? ¿Qué pasó? Vos venís, por ejemplo, del palo de la ingeniería, venís de un palo que para muchos es impensado. Yo le contaba a los oyentes hoy temprano, diploma, medalla, es decir, sos de esos alumnos recontra reconocidos por la universidad y que llegó a esta instancia. ¿Por qué llega recién hoy la ciencia a empezar a entender las emociones? Porque hoy se empieza a preguntar sobre las emociones. ¿Qué es lo que cambió? ¿Cuál es el chip que cambió en ustedes? Yo creo que hay dos cuestiones. La primera es la cuestión más filosófica. La ciencia hace un tiempo se dedicaba solo de cuestiones materiales, ajenas a nuestras experiencias, porque era más fácil. Es más fácil estudiar el átomo, los movimientos de la cinemática, la dinámica de los materiales, etcétera, ya que, bueno, está ahí afuera, puedo recurrir a leyes que no me involucren. Pero obviamente la complejidad que uno atreve a usar en la ciencia es tal que hoy en día tenemos herramientas para poder estudiarnos a nosotros mismos in vivo, digamos, ¿no? Sin poder hacer autopsias, sino en vivitos y coleandos. Y ahí viene la segunda arista de la respuesta que te quiero dar, que es la tecnología. No solo la filosofía de la ciencia, sino la tecnología. En los últimos 20 años realmente ha avanzado increíblemente un repertorio de técnicas, entre las cuales se encuentran las de neuroimagen. Un nombre pomposo si los hay, pero la neuroimagen significa qué le pasa a tu cerebro visualmente estudiado por escáneres. Hoy pomposo, pero antaño debía ser algo que muchos te decían, dejate. ¿Cómo va a haber una neuroimagen? Claro, básicamente es, te asiento o te acuesto, perdón por el atrevimiento, ¿no? En una máquina de resonancia. Son 9:15, hay más de uno que sigue ¿sí? vagueando tranquilo y no se escucha. ¿Por qué no? El after, ¿no? Sí. Claro. Bueno, estamos en el barrio indicado. Te digo que acá llegás a la mañana y todavía hay alguno que no se notificó que hay que ir a dormir. Te digo que estaría bueno agarrar gente de after y ver qué le pasa en el cerebro, ¿no? Y acostarlo en una de estas máquinas de resonancia magnética funcional. Y obviamente se lo puede someter a distintos estímulos para ver cómo piensa sobre algo, qué le pasa al cerebro ante la exposición visual de un tema o cómo toma decisiones. Entonces, al ver el cerebro funcionando realmente, qué lugares se encienden y qué lugares, entre comillas, se apagan en determinadas condiciones, hoy podemos estudiar nuestras hipótesis mucho más robustamente, ¿no? O sea, si vos tenés como hipótesis, ¿sabés qué? Ante la sobreexposición al sexo en la tele, algo le pasa a tu cerebro que se enciende el núcleo accumbens y la ínsula, suponete, ¿no? Por decir cualquier cosa. Y vos decís, ¿cómo puedo poner eso a prueba? Y bueno, ponemos a alguien y le estudiamos el cerebro durante largas horas ante esa exposición. Y efectivamente, estas herramientas te permiten decir si la hipótesis es verdadera o no hay herramientas todavía para asegurar algo así. Fíjate que gracias a esto la ciencia entonces hoy permite afirmar que nuestras emociones están fundamentadas en procesos cerebrales que no sabíamos que teníamos. Por ejemplo, uno que siempre me gusta nombrar es la búsqueda de certidumbre. Hay lugares del cerebro, entre ellos los lóbulos prefrontales, este sistema de recompensa que te mencioné recién con un nombre raro, núcleo accumbens, bueno, etcétera. Hay lugares que no importan cuáles son, pero encienden un programa muy concreto, una unidad de software, la búsqueda de certidumbre. Te escuchaba mientras venía para acá, Rodri, hablar de diversos temas políticos. Y uno de los temas que tanto incomodan a los políticos y a la sociedad es la ambigüedad del futuro. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Cómo no puedo resolver
la estrategia política que tengo porque no sé cómo reaccionaría la gente ante poner tal o cual pieza como vicepresidente o como candidato de tal cosa. Entonces, así como sufre la gente al no saber lo que va a pasar, también una empresa, una organización o la política sufre, experimenta, con sufrir digo, se siente incómodo, ¿no? Experimenta incomodidad al no poder resolver la ambigüedad. Esa falta de certeza. Correcto. Señores presentados, Federico Frost Campelo, con todo este empuje, con todo este corazón, con todo este alma, con toda esta emoción, pero a la vez con un montón de bagaje de estudio académico, de ciencia. Yo dije al voleo, diploma, medalla, pero ¿cómo es la cosa? No me vas a hablar bien de mi Pero mente. la verdad, usted es ingeniero, Soy graduado, ingeniero yo me industrial. puse de pie, Sí. ingeniero, graduado, de una universidad pública. ¿Qué más? Diploma de honor. De esa Diploma de universidad. honor de esa universidad pública en una carrera además que ingeniería es de esas carreras épicas. Porque digo, hay carreras y carreras en la UBA. Sí, es verdad, es como que te tienes que montar al caballo como Atila y ir para adelante. Ahí ¿no? en Como Paseo sea. Colón al 800, señores, en ese palacio bellísimo que ustedes pasan por la puerta y ni dimensión tienen. Bueno, este caballero se llevó un título, pero con honores, no es cosa para cualquiera. No hay 16. Te autoevaluás, muy entre comillas, y respondete vos un poquito cómo reaccionás frente a estas cosas. Estoy abrazada, no puedo soltarlo, estoy abrazada al libro y al anexo que dice del horóscopo al hemoróscopo. Esto no es riguroso, Te está mirando Lili Sueño pero detrás te tuyo. prometo que te vas a divertir igual, dice Federico. Es un test, no sé quién se anima, me parece que Walter se anima. Está Walter, Adelante. adelante, este pecho aguanta, dijo. Bueno, vamos a hacerlo. La primera pregunta dice, cuando escucho una explosión en la calle, ¿me sobresalto fuertemente? Nunca, a veces, frecuentemente, siempre. Vamos, ya el Siempre. reloj cuenta. Siempre. Bien, vamos a Bueno, sumar vamos puntos. anotando. Ahí está. Cada vez que voy a veranear a un balneario con casino, ¿no puedo evitar jugar al tragamonedas? A ver, Lo mismo, Lo nunca, a mismo. veces, frecuente, siempre. a veces. A veces. Bien, ahí estamos. Hay algo, por ejemplo, ratas, ascensores, hablar en público, a lo que realmente le tengo un miedo tremendo. A veces. Todo a veces, todo a veces. A ver qué más. Cuando Se tengo, enojó, un le día, volvió. cuando tengo un día terrible, llego a casa y me la agarro con el primero que se me cruza. Frecuentemente. Frecuentemente. Muy bien, ¿no? Conociendo Va sumando puntos, ¿eh? Claro, a la vez. Me da bronca cuando alguien me discute mis costumbres y mis creencias. A veces. A veces. No. Y la última, si cometí un error, después me olvido, pienso que por algo tenía que pasar y que en realidad me convino Frecuentemente. frecuentemente. Bueno, ahora vamos, mientras sumo, ahora Esto va a dar- Federico me está Sumo acá en tres. oficiando Ahí está. de, Yo te- de fiscal, que no haga trampa. 16. Te hago la suma. 16. Ya hizo 16, bueno, y hago el diagnóstico, lo tendría que leer, ¿no? Claro, El diagnóstico, 16 ha que lo sumado. lea que se Walter lo- Garbarino suma 16. Nadie me está esperando con hombre- ninguna camisa amable que me esté abrazando abajo. Está abajo la gente de la ambulancia. Colchonaditas las paredes de la En la ambulancia. zona de Barracas. José lindo. T. Borda, gran hospital, neuropsiquiátrico de larga data. Aquí en ¿Qué es el Bueno, voy a diagnóstico? tratar de decírselo con una voz medio así de locutor, ¿no? Porque no tengo, pero voy a intentar tenerla. Dice, de 9 a 18 puntos. No tengo nada especial para contarte. Tenés procesos emocionales y cognitivos de ser humano. Menos mal. Seguí participando. Bien. Bien. Pero, si hubiera caído de 19 puntos en adelante, que Bueno, estuvo muy cerca. estuvo a ¿eh? uno. Estuvo muy cerca. Dice, probablemente seas muy propenso a la sensibilización. Tu amígdala es muy activa. Epa, entonces la gente dice, ¿qué es la amígdala? Claro. Tenés que haber Ahí leído va. el capítulo 1. Ahí va. Claro, la amígdala es una estructura del cerebro que procesa cosas como el miedo que me decías recién, ¿no? Sí, hablábamos Hablamos fuera de del aire, sí. micrófono, sí, del miedo, los miedos, cómo maneja el cerebro los miedos, ¿no? Exacto. Bueno, el tema de la inseguridad, ¿no? El tema de la inseguridad que decías, hablábamos fuera de micrófono, pero digo, el tema de la inseguridad, por ejemplo, dispara muchos miedos. Sí, exactamente. Y paraliza. Paraliza. Bueno, hay una parálisis que es la famosa parálisis por análisis. Nuestro cerebro tiene dos sistemas de memoria, uno, digamos, de corto plazo, en donde puede manejar la memoria de trabajo, ¿no? Lo que vos estás haciendo ahora, si mientras que hablas conmigo se te ocurre una nota para escribir y preguntarme, o la audiencia que de repente dice, bueno, ¿cuál era el número para llamar? Esa es la memoria de corto plazo. Después tenés la memoria episódica, que es la que recuerda tu pasado, tu trayectoria de los sucesos. Bueno, cuando se conjuga la memoria episódica con los circuitos más profundos del cerebro, los que tienen que ver con el miedo instintivo, vos podés detonar miedo por reflexión. Es decir, lo cultural
te puede inducir a sentir emociones de miedo que no tendrías cuando naciste, o sea que no tenés espontáneamente en el cerebro cableras de origen, sino que la cultura detona instrumentos más profundos. Así es que en una situación donde vos hayas tenido experiencias de vida complicadas, donde obviamente te afanaron en el negocio 2 o 3 veces, llegando a tu casa un chorro te quiso afanar la cartera, no sé, cualquier cosa, eso impronta un condicionamiento en tu cerebro. Tu cerebro se recablea, tus neuronas cambian con la experiencia y anatómicamente se conectan de otra forma, que genera que se active un circuito de miedo instintivo. Por eso es tan difícil cuando alguien tiene una fobia, curar esa fobia fácilmente, porque tu cerebro cambió anatómicamente con ese miedo. Y es muy difícil recablearlo, así nomás digo, con esos términos graciosos pero elocuentes, ¿no? Recablear al cerebro es, para una fobia es cuestión de terapia, de psicología bastante intensa y de técnicas que tienen que ver con estas terapias cognitivo-conductuales, ¿no? O sea, cómo cambiar la forma en que sentimos cambiando la manera de pensar. Y eso es algo fundamental, porque nuestro cerebro, insisto con el ejemplo del miedo, recurre a mecanismos instintivos gracias a procesos más culturales, más racionales. Garba fue motivo de castigo con este uso de conejillo de India entre casa que hicimos, así que al tipo le he instalado la pregunta. Claro, si se puede recablear a través de la terapia en casos sencillos o si hay que requerir a psiquiatría y a medicación. Es un punto excelente y es un gran punto de discusión. Punto excelente para la cámara que nuclea los farmacéuticos. Sí, es más, justo mira, traje estas pastillas para vos. Que te dejo acá arriba de la ¿Cómo mesa. estás? No sé si las ves. atrás de la media luna. Queda un poquito al borde el test. Las metí dentro de la tortita negra. Claro. No, en realidad lo que pasa es que la farmacología está dando muchas soluciones, pero es un tema moralmente cuestionable, porque, a ver, ¿qué es mejor? ¿Que vos te puedas manejar a vos mismo o que tengas que recurrir a un fármaco para resolver una problemática? Todavía, y lo digo en paréntesis, afortunadamente, no existen fármacos tan refinados como decir, ¿sabes qué? Hoy tengo vergüenza de hablar en radio, entonces me clavo esta pastilla para superar la vergüenza. Y soy Elizabeth Bernassi, claro. Claro, todavía no existe eso, pero va a existir. Porque estamos entendiendo los procesos tan refinados de nuestro cerebro que el día de mañana vas a poder tener algo tan refinado como eso. Hoy, cuando querés bajar la ansiedad, te pasa que metés una bomba en la cocina para matar la cucaracha. Matás la cucaracha, pero volaste la cocina. Es decir, bajaste la ansiedad, pero bajaste tu deseo de estar alerta, emotivo, afinado intelectualmente. Claro, hasta estar sexualmente con alguien. Es decir, los efectos colaterales de ciertos fármacos son importantes. Durísimo. Porque los procesos cerebrales todavía no se conocen tan minuciosamente en su farmacología, ¿no? Bien. Tremendo, Wow. tremendo. Bueno, 9:31, estamos boquiabiertos con el amigo Fede Froscampelo, que vino a desayunar con nosotros. Los Spin Doctors sonando aquí, fuera de la PL del profesor Cirigliano, a 16 minutos. Los Spin Doctor, querido Fede, que programó Froscampelo. Gracias por poner los Spin Doctors, amante de ellos, allá por la década del 90 cuando estaba en el secundario, y me acuerdo que cuando hacíamos... Fede Froscampelo fue joven, no sé si yo le En algún momento hasta los tenía años dientes. 90, entre Leandro Alem, Aristóbulo del Valle, ¿qué años 90 me está hablando? Claro. Los 90 de estos 90. Los de Carlos. Me está hablando de los 90 de Carlos. Antes que se suprimiera la colimba, ¿no? Antes de esto sonaban los Opa. Spin Doctors. Mirá vos qué recuerdo trajiste, la colimba. Los temores de los adolescentes, era un temor histórico de los adolescentes, 17, 18 años, era el temor histórico si te salía o no la colimba, por ejemplo. Los temores en torno al... Qué rapidez, ¿no? Los temores en torno a eso que tiene que ver con algo lúdico, pero que a la vez no es lúdico. El sorteo, el me toman primero el examen, el bueno, en aquella época era raparse, además Sí, era el rapabas, te sinónimo, rapabas. claro, el sinónimo de raparse o no. Pero digo, esos fenómenos que están enmarcados en algo lúdico, porque en definitiva no siempre sabes en esa tómbola Sí, exactamente. Bueno, cómo ahí está. funciona la cabeza. El circuito de la recompensa es un circuito que está permanentemente como activo. Tiene que ver con un montón de neurotransmisores. Uno de ellos, el digamos prioritario por excelencia, se llama dopamina. ¿Escucharon alguna vez hablar de la dopamina? Es un neurotransmisor que genera todas esas ganas de
estar anticipando el porvenir, el deseo de lo que va a venir. Las fiestas, de hecho, el entusiasmo que generan, tienen que ver con dopamina que se segrega en el cerebro. Cuando uno anticipa lo que viene, sea bueno o sea malo, el cerebro prende estos circuitos con esta química y estos lugares que te había comentado hace un rato, entre ellos el núcleo accumbens, los lóbulos prefrontales, etcétera. Cuando algo es muy incierto, estos circuitos se encienden más que cuando algo es absolutamente certero. Es decir, el mayor grado de incertidumbre, fíjate que como un moño vuelvo al tema que habíamos hablado antes, el mayor grado de incertidumbre incentiva más al cerebro aún que algo absolutamente predecible. Si vos sabés que vas a aprobar todos los exámenes, no te entusiasma tanto hacer la carrera como que un obstáculo sea absolutamente ambiguo para vos y que no sepas el resultado de si te vas a romper el traste estudiando y el profesor te va a admitir o no te va a admitir en la próxima edición del año que viene, suponete, ¿no? ¿Cómo te podría decir? A ver, lo quiero resumir con una frase linda para que todos nos llevemos. Lo más incierto estimula más al cerebro. Por eso en el trabajo, cuando te ponen una zanahoria y te dicen, vos laburá, vos rompete el traste 6 meses y después vemos que seguro te vamos a dar el aumento. Y después el aumento en realidad es del 2%. Pero vos esa motivación te encendió como una lamparita los circuitos de la recompensa. Mirá, tan lamparita que me golpeo contra el micrófono cuando... Hay el circuito de la recompensa. ¿Esto existe? ¿Está institucionalizado para ustedes hoy la idea del circuito de la recompensa? Correcto, y tiene varios nombres. Algunos los llaman sistema de búsqueda. Son los psicobiólogos o los neurocientíficos que estudian el cerebro más cautos. Porque dicen que este circuito fundamenta todas nuestras búsquedas. Es el principio de cualquier motivación humana. Sea la motivación de progresar en un empleo, de conseguir familia, casarse, tener hijos, lo que sea, está institucionalizado en el cerebro gracias a estos circuitos de recompensa. Fede Froscampelo, señores, hablando de los circuitos emocionales y de cómo las emociones tienen toda una explicación en torno a la ciencia. Alzan las manos pero no están bailando. Alzan las manos en el estudio. Yo lo Todos agarré, quieren preguntar. Lo acorralé a su cerebro y le hice un montón de preguntas, pero ahora me quedó una picando y la horda de feministas que va a venir y me va a querer acorralar a mí en la puerta, les digo que no, que atentas. ¿Hay diferencia entre el cerebro femenino y masculino? ¿Por qué pregunto esto? Porque todavía hay uno que no hay. Todavía me sorprende, por ejemplo, el detenimiento de hombres hablando aproximadamente 45 minutos de el devenir de una pelota y de 22 jugadores hablando sobre una misma jugada. Tiene que ver ¿con qué tiene que ver eso? ¿Cómo opera el cerebro en ese sentido? ¿Tiene que ver con la experiencia, con lo cultural? ¿Tiene que ver con alguna cuestión neuronal? Absolutamente. La respuesta es, ¿hay diferencia entre el cerebro femenino y masculino? Sí, la hay, así como la hay en el cuerpo. Sí, ahí está, música de terror porque nos van a atacar en la calle cuando salgamos. Pero la hay, el cuerpo es distinto, el del hombre que el de la mujer. ¿Por qué esperar que el cerebro sea igual? Ahora, lo más importante es que lo que culturalmente se critica del hombre, lo que culturalmente se critica de la mujer, tiene que ver con precisamente cosas que adquirimos en el nacimiento en esta sociedad y que nuestro cerebro, como hablábamos hace un rato, está preparado para asumir y cambiar con la experiencia. Pero ¿qué es lo que biológicamente tenemos diferente? Bueno, los neurocientíficos están estudiando mucho eso. Seamos cuidadosos. Seamos muy cuidadosos y se arriesgan a contar que lo que tenemos diferente es la forma de procesamiento. O sea, olvídate de la anatomía, en este caso cerebral. Pensá en cómo opera, lo que hace el cerebro. El cerebro del hombre, gracias a contenidos hormonales como la testosterona, que tiene aproximadamente 8 veces más testosterona del hombre que la mujer, suele tener una forma de procesar las circunstancias mucho más vertiginosa, lineal e incluso agresiva. Por eso el hombre es, por lo general, y está estudiado conductualmente a lo largo de todas las culturas, más violento que la mujer. Es normal. Y el hombre es más deportista que la mujer. Es normal. Es decir, cualquier contienda física está motivada por un cerebro que es ávido de estas cosas. Y pensá que tiene que ver con la evolución. La contextura física de un hombre y el rol que ocupó a lo largo de los miles de años en las manadas que nos precedieron hicieron que el hombre saliera a cazar y tuviera que enfrentar dinámicas externas, mientras que la mujer se quedaba internamente en la manada procurando que todo quedara
en la seguridad de los niños seguros, las demás mujeres interactuando entre sí, preparando el ecosistema para la recepción de aquellas cosas que traían los hombres como los alimentos, la casa, etcétera. En ese sentido, el cerebro de la mujer funcionalmente es mucho más capaz de analizar intuitiva y meticulosamente los rasgos de la otra persona, las muecas, las intenciones, etcétera. No es mentira, digamos, no hay una falacia ni una construcción discursiva en la intuición femenina. Existe la intuición femenina. Correcto. Todavía no se puede afirmar científicamente de esa manera tajante como decir existe la gravedad, por ejemplo, porque la ley de la gravedad es algo físico que está ahí afuera y nuestra conducta requiere de mucho más análisis científico. Pero sí, todas las hipótesis dicen, Rodri, tenés razón, existe la intuición femenina y tiene que ver con un cerebro que procesa mucho más finamente la empatía, otro de los recursos emocionales que traemos de origen. 9:52, estamos desayunando con Fede Froscampelo, que es el que nos traduce al castellano que pasa dentro de nuestra cabeza, o por lo menos es el que lo intenta, o por lo menos él está transitando esto que es darle explicaciones científicas a cosas que hasta hace muy poco parecía que no tenía ninguna senda que tuviera que ver con la ciencia. Señores, se nos va el café, se nos va el té, se nos va el amigo Froscampelo, porque quienes nos vamos somos nosotros. Pero hemos recibido la visita de la propietaria aquí a las 10 de la mañana. ¿Cómo que no? Son las 10. Sí, bueno, pero no. ¡Ay, ya son las 10! Aplausos, señores, para ti acá. Hice un esfuerzo, pues yo soy colgada, viste, de las que llegan tarde, no sé qué connotación tiene eso. No, pero porque quería estar acá con ustedes en este momento precioso. Porque crees que era el último día. Con la nota? No, nunca es último día. Nunca es último día. Escúchame, estoy enganchadísima con la nota. Súper enganchada con la nota. Lo venía escuchando a Fede, me parece súper interesante. Este es el libro que me encanta, que me lo voy a comprar. Ciencia de las emociones. ¿Cómo te lo vas a comprar? Si lo trajo acá para obsequiártelo, personalmente. Pero me lo tenés que autografiar. Ya te trajo el pero. Campbell te trajo el pero. Qué brava que está. Soy ingeniero, porque yo venía pensando que era ¿cómo llegó, no? qué sé yo, médico, especialista en neurociencias, psicólogo en neurociencias, pero me encantó cuando hablabas de la intuición. Bueno. Y de la capacidad de empatizar, ¿era eso? Sí, exactamente. Sí, la empatía es uno de los... ¿Puedo robarles un poquito? Pero vamos, claro, lo que estamos robando somos nosotros. Qué bueno que André me haga esta pregunta. La empatía es un proceso que funciona por debajo de la mesa. Hoy está muy de moda, como se puede hablar de muchas cosas que están de moda en el cerebro, pero la empatía la traemos de nacimiento, se desarrolla a lo largo de nuestra infancia. El reconocer lo propio de lo ajeno tiene que ver con eso, con sentir lo que sienten los demás y diferenciar eso de lo mío. Fíjate que los chicos, ¿sí?, cuando son precisamente muy niños, no tienen una empatía, no pueden reconocer el dolor del otro tan finamente como el dolor propio. ¿Y cómo lo ves eso? Porque, por ejemplo, cuando un amiguito o el hermanito se golpea, él llora igual que el que le duele en serio. Sí. Es como que automáticamente transfigura su cara y entra en sintonía con esa emoción de dolor sin reconocer que no le pasó a él ese golpe. Y pensándolo en términos más utilitaristas, ¿no? Sí. ¿Cuánto más o menos nos conviene ser empáticos en una sociedad como la de hoy, ¿no? En donde por ahí está bueno tener como una firmeza y distanciarse y separarse y una entidad propia, o tiene algo que ver con también el networking y esas cosas. La respuesta es ambigua y depende del rol que ocupas en la sociedad. Esto de no poder diferenciar el dolor del otro del ajeno tiene que ver con una evolución de la empatía desde que nacemos. Sí, hay mucha gente que eso lo tiene marcadamente. Claro, cuanto más adulto sos, yo no sé, acá pasó una indirecta y no la vi. Pero bueno, cuanto más adulto sos, más racionalizás algunas cuestiones empáticas. Y la respuesta ambigua tiene que ver con que hay profesiones que deben poner distancia. Si no sucede lo de la fatiga de la compasión, la fatiga de la empatía. Claro. Recién hablábamos de los enfermeros o de la enfermería, y los doctores también les pasa que si entran en sintonía absoluta con el dolor de aquel a quien asisten, realmente quedan agotados. Al final del día no pueden más. Pasa con los abogados también, con los que hacen familia y casos contenciosos, pasa con los penalistas. Y lo dice una candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Pero ustedes viste que están todos enfilados una ya. Candidata al derecho. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Una más. Y en los medios también a veces te sirve, y en un punto, como decía Juan Carr siempre,
es en un lugar, viste, tenés que decir que no, porque si no se convierte en un programa distinto al que estabas haciendo y al que te propusieron desde la bajada de línea, ¿no? Exacto. Y la otra pata que te decía André es la pata de la mayoría de nosotros. No ocupamos esas posiciones tan asistenciales en donde estamos en contacto con tanto dolor. Y en ese caso la respuesta es sí, deberíamos activar más la empatía, porque muchos de los problemas habituales de nuestra sociedad tienen que ver con no ponerse en la posición del otro, con no entender que cooperando se resuelve mucho más que vengándose, que así como la empatía, la venganza tiene sede en un programa de replicación automática que el cerebro también trae de origen. Por ejemplo, si yo me paro ahora y te abrazo, tu instinto de retribución te va a hacer devolverme el abrazo, sin pensarlo, aunque no quieras. Y si alguien te da un cachetazo, tu instinto, aunque lo inhibas, va a ser devolverle el cachetazo. Más o menos de lo que hablábamos hoy, donde si ya alguien te dice buen día en el ascensor, le respondés buen día y no hola. Tendemos a imitar, a replicar. La venganza tiene que ver con un proceso de replicación que hay que inhibir en una conducta social habitual en la calle, porque si alguien te tira el auto y vos le tiras el auto porque lo haces por calentarte, no estás cooperando, no estás siendo empático, estás destruyendo una situación social en vez de construyendo, ¿no? Bravo, che. Súper interesante. Bravo. Nosotros nos vamos, esto termina a las 10, le Esto hemos es comido real. 5 Nosotros minutos al nos informativo. vamos, esto es real. Todo esto es real, Pues nos los vamos. amigos Sí, ya nos vamos, nos vamos, empiezan nos a vamos. festejar la fiesta. Partimos. Ya con la sidra abajo del brazo se va Rodrigo, Sí, María Eugenia. Un champacito también, ¿por qué no? Digo, Las ya que cosas, podemos elegir en términos discursivos, elijamos champán. Un chapán. Bueno, yo te lo bajo al llano siempre.